Somos Radio Libre 88.3 MHz. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. Seguí escuchando esta radio. Ahora viene La Otra Realidad. Un programa diferente. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. Hola Santa Fe, muy buenas noches. El gusto de estar un viernes más, haciendo este clásico ya de los viernes, que es La Otra Realidad, aquí por Radio Libre en el 88.3 de frecuencia modulada. Estamos saludando a toda la ciudad, a el país y al mundo que a partir de ahora, a las 22 horas, nos sintoniza. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque la semana estuvimos conversando con el investigador y difusor del fenómeno OVNI en Antofagasta, Chile. Nos referimos a Mario Díaz, quien estuvo charlando con La Otra Realidad Radio de Santa Fe. Ese va a ser el tema central de La Otra Realidad de hoy. Gracias Mario por haber atendido a La Otra Realidad Radio de Santa Fe. Bueno, y va a ser una nota que usted no se la puede perder. Quédese en el 88.3 escuchando esta interesante nota con este investigador del país trasandino. Le damos las muy buenas noches a Martín Enrique aquí en Consola, a Dani Hamilton en La Otra Realidad Radio y a Karina González en la producción del programa. Ya, sin perder más tiempo, vamos a presentar a quienes hacen posible La Otra Realidad y después venimos con el desarrollo del programa de esta noche. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio. Espacio publicitario. Segundo Congreso de OVNIs y Misterios del Cosmos, en Godeken, provincia de Santa Fe. Una imperdible jornada donde se abarcarán diversos terrenos ufológicos, como el caso Roswell y la Cueva de los Tallos en Ecuador. También exploraremos cómo actúa el cerebro de los experimentadores en el momento del contacto con estas naves. Todos estos temas serán apuntados desde un ámbito 100% científico y se estará informando sobre la agenda ufológica de hoy en día a través de Andrea Pérez Simondini y su madre, Silvia Pérez Simondini, la mayor referente en el ambiente. Como exclusividad, se estará emitiendo un documental hecho por los documentalistas canadienses presentes en el evento. Y como broche final, estará hablando de los alienígenas ancestrales el investigador periodista español Juan Jesús Vallejo, quien nos visita desde Colombia. El congreso se realizará los días sábado 21 de junio y finalizará el domingo 22 de junio por la mañana. Entradas anticipadas a la venta. Para más información, consulta con Cristian Gentiletti, 3465 66 90 60. Eric Sierra, 3465 65 64 42 o por redes sociales, Instagram, OVNIS Godeken.
La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIS en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, poné me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bien, continuamos aquí en La Otra Realidad Radio. Y antes de pasar en la nota central que tenemos para esta noche, ¿saben ustedes que los días aquí es 21 de junio y 22 se van a llevar a cabo en el Club Social y Deportivo Godeken el segundo congreso de Misterios del Cosmos, de OVNIs? Se va a desarrollar, como dije, en Godeken, en la provincia de Santa Fe. Y hemos recibido la información, gracias a Cristian Gentiletti y a Eric Sierra, de quiénes van a estar. Ya todos absolutamente confirmados. Va a estar Silvia Pérez Simondini, Débora Goldstein, María Cecilia Di Sumo, Juan Pablo Gómez y Patricio Parente, Juan Oscar Pérez, Pablo Álvarez, fíjense qué investigadores que estamos nombrando,
lo cual realmente va a asegurar el éxito del Congreso. Juan Acevedo Peinado, Pablo Ducó y Carmen Céspedes. Esos van a ser los que van a estar en Godeken. Estamos hablando del sábado 21 y el domingo 22 de junio en el Club Social y Deportivo de Godeken. Si vos querés comprar las entradas anticipadas a un valor de 10.000 pesos, lo podés hacer llamando a Cristian Gentiletti, organizador del evento, 34 65 66 90 60, o a Eric Sierra, cuyo teléfono es 34 65 65 64 42. Si la querés comprar el día del evento, o sea, en el Club Social y Deportivo Godeken, van a tener un valor de 15.000 pesos. Bueno, realmente está asegurado el éxito del Congreso, ¿eh? Realmente, con todos estos investigadores de primera línea, todos de nuestra organización Sephora, va a ser aquí, en Godeken, en la provincia de Santa Fe. Ustedes ya habrán escuchado seguramente en la rotativa, tanto del programa como de la emisora, que está saliendo la difusión del evento. Muy bien, ahora sí, vamos a la nota central de hoy. En la semana nos fuimos hasta Antofagasta, a Chile. Ahí estuvimos hablando con Mario Díaz, y así hablaba con la otra Realidad Radio de Santa Fe. Lo escuchamos. La siguiente producción periodística es una realización del área de contenidos de La Otra Realidad Radio. En el mundo las noticias llegan al instante. Las redes sociales cumplen un rol fundamental. Vos interactúas con ellas y con nosotros. En La Otra Realidad Radio te presentamos Contacto Internacional. Bueno, y esta noche en La Otra Realidad Radio de Santa Fe, Argentina, seguimos recorriendo nuestra América. Semana a semana decimos aquí en nuestro programa en Radio Libre que nos gusta saber el trabajo de investigadores no solamente de la Argentina, ¿por qué no también de América? Y lo hemos hecho también con algunos investigadores europeos. Pero en este caso vamos a estar en América, vamos a ir del otro lado de la cordillera. Vamos a ir a Chile, en el país trasandino, en la región de Antofagasta. Lo tenemos al investigador Mario Díaz. ¿Cómo te va? Hola José Luis, buenas noches a todos. Un placer estar contigo, un placer y un saludo estar con tu oyente. Y bueno, agradecer un poquito la oportunidad de mostrar el trabajo que uno hace. Y bueno, listo y dispuesto para que podamos ir charlando sobre este tema que nos apasiona, que es el tema de los no identificados. Yo siempre digo, José Luis, hay dos misterios en la vida humana que nos acicalan, que nos apuntalan, ya que nos despiertan todos los sentidos, que es primero, si hay algo después de la muerte, y segundo, si estamos solos o no en el universo. Y sobre lo segundo, he dedicado gran parte de mi vida a la investigación, a la reflexión, al análisis de estos temas que hablan mucho de nosotros, ya, si bien nos interesamos en lo que son los contactos con inteligencias no humanas, pero ese contacto también refleja mucho de lo que como seres humanos somos, y eso también es de interés y es algo muy nutritivo para el alma. José Luis. ¿Para vos qué son? Vos decís, ¿para vos son extraterrestres o son inteligencias no humanas? Yo creo que es más conveniente hablar de inteligencias
no humanas, porque el abanico de posibilidades se amplía muchísimo, ¿ya? El fenómeno ovni es un fenómeno heterogéneo, es un fenómeno caótico, es un fenómeno desordenado, ¿ya? No hay dos encuentros que sean iguales. Los elementos que componen los encuentros difieren unos de otros de forma dramática. Entonces no creo que haya una sola teoría que pueda explicar el conjunto de la fenomenología ovni. Creo que como buen investigador uno debiera tener un maletín de herramientas con muchas teorías, ¿ya? Y dependiendo de determinado caso, hay teorías que te pueden ayudar a acercarte a una explicación, ¿ya? Acercarte a una explicación, porque estos fenómenos no identificados tienen una naturaleza apofática. No sabemos lo que es, sabemos lo que no es, sabemos que son no identificados, ¿ya? O sea, en su definición apofática amplía profundamente las posibilidades, porque al no saber lo que somos, podrían ser cualquier cosa, ¿ya? Entonces, por eso es importante manejar la bibliografía, manejar las teorías, porque dependiendo de determinado caso, una teoría pudiera ser más adecuada que otra, ¿ya? Entonces, por eso yo igual encuentro que entrar en definiciones de cuál es lo que yo creo más o creo menos, claro, es un poquito tratar de simplificar una casuística que es muy heterodoxa, que es muy desordenada, que es muy caótica, ¿ya? Fíjate, José Luis, que en este último tiempo en la ufología mundial, este tema de lo desordenado del fenómeno ha sido estímulo para que muchos autores empiecen a hablar de elementos específicos de la casuística ovni, ¿ya? Por ejemplo, Joshua Cutchin, un autor estadounidense, tiene un libro que se llama Banquete Troyano, en donde se relatan todos los encuentros en donde hubo intercambio de alimentos entre las entidades y los testigos, ¿ya? Por ejemplo, Preston Dennett, también un ufólogo estadounidense, tiene un libro que se llama Hailing for UFOs, o sea, habla de todas las sanaciones de dolencias físicas que se dieron después de un encuentro, ¿ya?, con un ovni, ¿ya? Y así, yo por ejemplo tengo mi libro que se llama Ovnis de Fuego, en donde reviso toda la casuística, en donde el encuentro significó que un ovni, producto de sus emanaciones, producto de sus radiaciones, producto de su fuego, quemó, dañó, ¿ya?, e incluso mató a los testigos que estuvieron en ese encuentro y pasaron de ser testigos a víctimas. Entonces, hay una corriente ufológica que dándose cuenta de lo desordenado y caótico del fenómeno, está haciendo estudios muy particulares sobre situaciones muy concretas de encuentros que tengan algo en común, ¿ya? Claro. Y eso yo encuentro que es un avance, creo que es un avance dentro de lo que es la temática ufológica, José Luis. Claro, pero ese fenómeno que vos decís desordenado, que yo comparto en parte, ese fenómeno desordenado que vos decís es también según como uno lo interpreta, porque nosotros acá hemos hablado con mucha gente y dice que es un fenómeno extraterrestre porque viene de otro lado. Vos, por lo que acabo de escuchar, decís que no y da la otra teoría. Entonces yo te pregunto, para vos, que sos el entrevistado esta noche, ¿de dónde nos visitan? ¿De dónde vienen? Podrían visitarnos desde las profundidades de nuestro mundo, podrían visitarnos desde otras dimensiones que coexisten con la nuestra y que en determinadas ocasiones se traslapan. También podrían visitarnos desde otras realidades, desde otros planetas. Yo la hipótesis extraterrestre no la descarto, ¿ya? Porque sería una arrogancia descartarla, ¿ya? Pero sí considero que tiene tanto peso como las otras, ¿ya? Lo que sí tengo súper claro, estimado José Luis, es que, por ejemplo, las posiciones extremas son malas y nos alejan de esa verdad esquiva que nos presenta el fenómeno ovni. Por ejemplo, los negacionistas extremos, que a priori rechazan
la realidad de los no identificados son tan nefastos como los ingenuos crédulos que creen todo. Bueno, pero hay un punto medio. Hay un punto medio. Bueno, pero pará. Hay un punto medio. Sí, pero pará. Pero hoy se están quedando sin argumentos. Hoy los negacionistas se están quedando sin argumentos porque lo negaron desde el 47 hasta hace unos años, y el mismo país que lo negaba, no te voy a decir que abiertamente, pero solapadamente reconoce el fenómeno. Entonces, para mí, esa teoría ya se cayó. O sea, no la pueden seguir sosteniendo. Aparte, los últimos avistamientos que hemos visto en todo el mundo ya no se puede negar. Estamos totalmente de acuerdo. Los negacionistas extremos han estado perdiendo mucho terreno, que es distinto del escéptico. El escéptico es quien quiere analizar en detalle determinado caso, y eso está bien y es sano. Claro, ¿ya? Yo también pienso igual. Claro, eso es sano y es bueno. Yo al escéptico lo respeto, porque él dice, yo no creo y punto. Yo no creo y punto. Ahora, si me lo demuestran, bueno, porque me ha pasado a mí, yo he hablado con gente escéptica, te dice, yo no creo, pero bueno, si me lo demuestran tendré que evaluarlo, pero no lo niega, o sea, no cree directamente. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo personalmente considero que los no identificados existen. Existe el fenómeno ovni. Ahora, sobre la naturaleza última del fenómeno, ahí podemos debatir, ¿ya? Y hay muchas teorías, estimado José Luis. Una de esas teorías es la hipótesis extraterrestre. Hay teorías sobre fenómenos electromagnéticos, ¿ya?, que son desconocidos. El año pasado salió un estudio de diversas universidades europeas que hablaba del plasma en la termósfera. Así es. Así es. Los estudios que ha hecho Juan Acevedo Peinado, ¿no es cierto?, con Néstor Berlanda, han sido pero profundos y han permitido dar un paso adelante en determinada casuística que tiene que ver con luces anómalas, ¿no es cierto?, con fenómenos plasmáticos. Súper bien, ¿ya? Hay otra teoría que habla de que los objetos voladores no identificados pueden ser prototipos avanzados, ya, de las potencias militares y mundiales, que también en algunos casos podría serlo, ¿ya? La hipótesis criptoterrestre también ganó mucho espacio el año pasado cuando salió el estudio, ¿ya?, de Michael Master de la Universidad de Harvard, en donde analizaba las posibilidades de que los encuentros con fenómenos anómalos no identificados pudieran ser resabios de una civilización que haya coexistido con nosotros de forma oculta en las profundidades del mar o en el interior de la Tierra, y que tenga una tecnología y un desarrollo aparte del nuestro. También es una hipótesis, y así hay muchas más, ¿ya? El erudito español, quiero hablar de... Sí. Y te dejo el tiro. Rojas Marco, Ignacio Daunaude Rojas Marco, en su estudio llegó a establecer 200 posibles teorías sobre el origen de los ovnis. Entonces, estamos ante un fenómeno que, si bien existe, todavía nos cuesta poder identificarlo, ¿ya? José Luis, disculpa. No, por favor, si estamos en una charla muy interesante. No, yo decía que, por ejemplo, para mí, yo no creo que sea un prototipo de las grandes potencias. Yo no creo que todavía tengamos esa tecnología, porque yo la veo muy, muy avanzada para el mundo actual. Si bien es cierto, nuestra tecnología humana ha avanzado mucho, yo todavía genero dudas sobre si estamos preparados para eso. Claro. Hay efectivamente, cuando hay máquinas, ya, o artefactos que producto de su aceleración pasan de 0, ya, a 1800 kilómetros por hora a 4000 kilómetros por hora, generando fuerzas G que superan los 20 o 25 fuerzas G, evidentemente que cualquier ser biológico que esté al interior de esas naves se va a volver papilla, y evidentemente son una tecnología desconocida para muchos, ¿ya? Pero también hay que pensar de que hay un desarrollo tecnológico que es visible para todo el mundo, ¿ya? Y hay otro que está escondido, y hay razones de peso para eso. Fíjate tú, José Luis, que
que entre la invención del primer aeroplano por parte de los hermanos Wright, ya en 1908, estoy hablando así de memoria, aproximadamente, los años que hubieron entre el primer aeroplano fabricado por los hermanos Wright en 1908 y el primer avión a reacción, ya que fue el Messerschmitt 262, ya en 1943 por parte de los nazis, ya hubieron 35 años de diferencia, ya. O sea, el salto entre ese aeroplano hecho con partes de bicicleta y el caza Messerschmitt 262 es brutal, y solo nos tomó 35 años. Pero desde esa fecha hacia adelante han habido avances, pero no de forma tan exponencial como fue en ese periodo. O a lo mejor lo han habido, pero nosotros los desconocemos, ¿ya? Hace poco salió en una conferencia de prensa, ¿ya? Un secretario de tecnología, ¿ya?, del gobierno de los Estados Unidos, declarando que ya Estados Unidos tenía una tecnología que podía modificar el tiempo y el espacio. Entonces, claro, uno tiene una visión que los medios te entregan sobre el avance tecnológico humano, pero probablemente hay un trayecto paralelo, ¿ya?, que no lo maneja el resto de los mortales, y que seguramente es una tecnología mucho más avanzada de lo que podemos acceder nosotros con nuestra visión de ser una persona común y silvestre, por decirlo de alguna forma. Entonces por eso tampoco quiero descartar que algunos, porque este es un fenómeno heterogéneo, que algunos avistamientos, algunos, no todos, puedan representar tecnología humana avanzada. Perdón, José Luis. Acá dice mi operador por interna, que está escuchando muy atento a la nota, dice: ¿y si hay negociaciones entre las grandes potencias y estos seres y estamos intercambiando tecnología? Es una posibilidad que se ha planteado muchas veces, ¿ya? En los 90 se masificó una teoría, en los 90, donde fue una década en donde las abducciones crecieron exponencialmente. Entonces se masificó la teoría de que había un intercambio de tecnología por material biológico, ¿ya? Es una teoría, ¿ya? Desde el punto de vista de la intervención desde afuera hacia acá, también es complejo. Hay varias posibilidades. Yo tengo una opinión, ¿ya? También va a depender mucho del nivel de conciencia de quien nos visitan. Muchas veces el desarrollo tecnológico no va de la mano del nivel de conciencia de quien genera ese desarrollo tecnológico. Y cuando existe esa disparidad, se empieza a volver peligroso el asunto, ¿ya? Claro. Porque acá dice nuestro operador, y es cierto, que uno ve los formatos de los nuevos prototipos que tienen las grandes potencias, y hay cierta similitud, pero yo coincido con vos. Para mí me parece que esa paridad, si se me permite el término, puede ser peligrosa, porque si muchos gobiernos le tienen temor, ¿qué podría pasar si ellos nos superarían en gran modo, ¿no? Claro, hay muchos elementos, José Luis, que hay que tirar acá a la palestra, ¿ya? Si llegase una civilización extraterrestre a la Tierra, por nuestra visión antropocéntrica, nosotros pensamos que se tendría que comunicar con nosotros, ¿no? Pero a lo mejor desde la lógica de esa civilización, los seres más inteligentes que existen en el planeta no somos nosotros, sino que a lo mejor son los delfines o son las ballenas. Sí, entonces esa visión antropocéntrica también empieza a tallar en cómo entendemos la fenomenología ovni. Sí, ¿te has dado cuenta? Lo que pasa es que yo creo que nosotros acá lo vemos, por ejemplo, como que ellos van a venir y se van a comunicar con el gobierno de Chile o con el gobierno argentino. Y yo no creo que eso sea así, porque a lo mejor se pueden comunicar con una persona común, con una persona que va caminando por la calle. O sea, ellos eligen a quién comunicarse y a quién dejarle mensaje. Por eso digo que es muy relativo
que ellos eligen con quién comunicarse. Por supuesto, el contacto siempre ha sido ya individual. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo contigo, el contacto siempre ha sido individual. El contacto de estas entidades, y utilizo el término entidades, ya porque quiero hacer el abanico más amplio, siempre el contacto ha sido individual. Y no estoy hablando solamente de los tiempos modernos. En los tiempos antiguos, ya en la historia del hombre, cuando el hombre ha tenido contacto con entidades que están fuera de la realidad, a la realidad que conocemos, ¿ya? Ese contacto siempre ha sido individual, ¿ya? Desde el momento en que el hombre empezó a caminar erguido, ha tenido contactos con lo anómalo, ¿ya? Ha tenido contactos con duendes, con hadas, con elementales, ya con seres que forman parte de sus mitologías. Con visitantes cuando ha tenido sus visitantes de dormitorio, incubos, súcubos, ya, aluches, como dicen en México, etcétera. Y siempre cuando el contacto ha existido, el ser humano entra en la realidad de la entidad, ¿ya? Siempre, y eso está en la bibliografía, ¿ya? Que leer a Patrick Harpur, a Jacques Vallée, a Yoshua Kuchi, siempre cuando esos encuentros se generan, hay pérdida de tiempo, ¿ya? Hay efecto campana, o sea, hay un silencio absoluto, ¿ya? Se empiezan a generar elementos confusos, desorientadores, elementos oníricos que van dándole forma a la experiencia, ¿ya? Y eso siempre ha sido parte de la historia humana. Y hoy también, hoy los vestimos de la tecnología que es representativa de nuestra época. Antes los antiguos hablaban de escudos, de torbellinos de fuego, de prodigios. Hoy día nosotros hablamos de naves, ¿ya? De estructuras, ¿ya? De cohetes, ¿ya? Hablamos de portales. Fíjate que antes de que apareciera la teoría de los multiversos, nadie hablaba de que existía la posibilidad de que estos seres no humanos vinieran de otras dimensiones. Y ahora la hipótesis interdimensional es una hipótesis que también está fuertemente desarrollándose en los grupos de estudio. Entonces, también el fenómeno se va adaptando y se va vistiendo de la mitología, de la cultura de cada tiempo. Pero el fenómeno siempre ha existido, ¿ya? El fenómeno siempre ha existido. Lo que pasa es que se va vistiendo de la cultura en la cual se representa, en la cual se despliega, ¿ya? Eso no significa que el fenómeno del encuentro con lo anómalo no exista. Lo que pasa es que nuestro cerebro tiene una sintonía ontológica. O sea, nuestro cerebro está sintonizado para una estructura de nuestro ser y una estructura de nuestra realidad. Y cuando tenemos el contacto, empezamos a experimentar otra concepción del ser y otra concepción de la realidad. Y ante eso, el cerebro, como un mecanismo de defensa, si tú lo quieres, va a vestir la experiencia en términos de algo más conocido, ya de algo más normal en función de la cultura de la sociedad en la cual esté sucediendo esto. Claro, pero esa mutación que hacemos, ¿las hacemos nosotros, la hacen ellos o lo hacemos ambos? Ambos, ya este fenómeno es bidireccional. Bien. Mira, ¿qué es lo que sucede? El fenómeno ya interactúa con nosotros en una determinada situación. ¿Ya? Fíjate, por ejemplo, que hay momentos donde las probabilidades del encuentro con lo anómalo se aumentan. Ya en todos los lugares, las zonas liminales, ya que hablaba Patrick Harpur, ya que la zona liminal es un concepto de un antropólogo que se llama Victor Turner. Las zonas liminales, por ejemplo, en las orillas de los lagos, ¿ya? En las orillas de los ríos. ¿Por qué? Porque ahí termina la tierra y empieza el agua, ¿ya? En la entrada de las cuevas, ¿ya? Porque ahí termina el mundo y parte el inframundo. Cerca de los volcanes también son zonas liminales, ¿ya? En el crepúsculo, cuando está terminando el día y cuando está empezando la noche, también es un lugar donde
los fenómenos anómalos se disparan, o en la mañana cuando está terminando la noche, el amanecer está terminando la noche y está empezando el día, pero también a nivel psicológico hay zonas liminales, ¿ya? Esas zonas limítrofes, por ejemplo, antes de dormirnos, ¿ya? O antes de despertarnos, se pueden dar alucinaciones hipnopómpicas y alucinaciones hipnagógicas, pero eso no significa que no sea cierto que en ese momento se viva un estado alterado de conciencia y podamos contactar con lo anómalo, ¿ya? Entonces esos lugares liminales también son elementos que se advierten como más proclives a los encuentros con lo anómalo, ¿ya? Entonces, efectivamente, no es que esto es algo bidireccional. Por una parte, entramos a la realidad de la entidad. Fíjate que estas entidades viven en otro frame. Yo no sé si el concepto de frame se utiliza mucho, por ejemplo, en cinematografía. Para poder ver en cinematografía a una persona caminando, los fotogramas tienen que ser 20 por segundo. Te estoy inventando, ¿ya? 20 por segundo, ¿ya? Pero, por ejemplo, estas entidades no viven a 20 fotogramas por segundo, a lo mejor viven a 80. Entonces nosotros entramos en esa realidad y ya el tiempo se nos empieza a distorsionar, ¿ya? Estas entidades a lo mejor tienen formas, ¿ya? O tienen características que nuestro lenguaje humano no es capaz de describir, ¿ya? ¿Por qué? Porque forman parte de otras dimensiones, ya tienen estructuras ontológicas distintas. Entonces nuestro cerebro, para que no se genere un colapso, para que no se genere un shock ontológico, empieza a vestir a estas entidades con elementos que son más o menos familiares, pero que sin embargo hacen una diferencia. Si te das cuenta, el 95% de los encuentros con supuestos tripulantes de ovnis son de figuras antropomorfas. Sí. El antropocentrismo es un elemento que inconscientemente entra a tallar en el momento del encuentro. Yo recuerdo un capítulo de Los Expedientes X, donde el extraterrestre era como un aceite negro que se le metía por las orejas a la gente. Lo encontré genial, ¿ya? Porque era una representación no antropocentrista de un ser no humano, ¿ya? O en la película La Llegada, donde los extraterrestres eran como unas manos así medias como pulpo, también genial, ¿ya? Pero en el 98% de los casos, el tripulante, ¿ya? del ovni es antropomorfo, o sea, tiene una cabeza, 2 extremidades superiores, 2 extremidades inferiores y tiene un tronco. Entonces el cerebro también entra a tallar. Por eso yo digo que en el momento del encuentro, ¿ya? Se generan estados alterados de conciencia, seguramente hay una mayor segregación de dimetiltriptamina, que ese es otro tema, ¿ya? Y somos capaces de acceder a una realidad no humana. Claro, y nuestro cerebro, al desconocer todas las claves de esa realidad no humana, lo trata de vestir con algo que pueda procesar de mejor forma. Claro, pero nosotros cuando entramos en esa realidad es porque ellos nos dejan entrar en esa realidad. Por eso nuestro cerebro a lo mejor no está preparado, porque nosotros en realidad tenemos un cerebro humano, si se me permite el término, para que la gente lo entienda. Entonces el cerebro ahí se tiene que reinventar, otra realidad, porque ellos nos permiten entrar a su realidad. No sé si vos estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tú viste la película Contacto de Jodie Foster, una película de los años 90. Sí. Cuando Jodie Foster tuvo el contacto con estas entidades, a todo esto el viaje que ella hizo fue un viaje que no tenía nada que ver con cruzar el espacio, sino que caía como de una cúpula, caía a un estanque con agua, en una nave hecha en determinados planos, o sea, un concepto diametralmente distinto a lo que pensamos nosotros debiera ser un viaje hacia otra realidad, ¿ya? Eso aparte, pero cuando ella tiene el contacto con esta entidad no humana, es en una playa paradisíaca de noche, un cielo estrellado, un lugar bellísimo, y se acercaba a esa entidad no humana y tenía la forma del papá de ella, que había muerto años antes. Y la entidad le explicó que tomaba la forma de su papá para que el contacto pudiera materializarse y ser natural y no traumático para ella, porque si esta entidad le mostrara su verdadera naturaleza, el colapso que ella sufriría haría imposible el contacto, ¿ya?
Entonces, Carl Sagan manejaba muy bien estos conceptos, ¿ya? Muy bien. Y él entendía cómo el antropocentrismo contaminaba toda nuestra idea sobre lo que es un contacto y cómo nuestro cerebro podía estar no preparado para un contacto con una realidad no humana, ¿ya? Hay muchos que piensan que el cerebro es una válvula que nos permite interactuar en esta realidad con la condición de estos seres, ¿ya? Con nuestra condición humana, para interactuar en esta realidad, en este frame, ¿ya? Pero cuando tenemos contactos con nuestras realidades, todo eso se desbarata. Claro, pero también tengamos en cuenta que nosotros usamos solamente el 5, o los muy inteligentes, el 6% de nuestro cerebro, que el resto es totalmente desconocido. Habría que ver si podríamos con el tiempo descubrir que llegar al 10% de nuestro cerebro, a lo mejor nuestro cerebro ya se prepararía de otra manera ante seres como estos. Claro, fíjate por ejemplo que se han hecho muchos estudios. A mí me encantó el estudio que hizo Gary Nolan. Gary Nolan estudió a 200 contactados, 200 experimentadores, gente que había tenido contacto de distinto tipo, con distintos fenómenos anómalos no identificados, ¿ya? Estamos hablando desde encuentros con el Sasquatch hasta encuentros con ovnis, hasta encuentros con seres criptozoológicos de todo tipo, 200, ¿ya? Hizo el estudio y analizó y hizo tomografías cerebrales de todos y hizo un análisis de las tomografías y de los resultados que entregaban y encontró que al interior del cerebro, en la mayoría de estos 200 experimentadores, había una zona entre el núcleo caudado y el putamen que tenía una mayor concentración neurológica. Gary Nolan al principio pensó que eran tumores, y hizo el análisis más profundo y no, eran mayores concentraciones neurológicas, y es algo muy raro en el resto de las personas, ¿ya? Pero sin embargo en esos 200 experimentadores era lo más común, ¿ya? Era lo más común. Y es una zona donde la segregación de dimetiltriptamina también es potente. Otra de las cosas que se han descubierto, estimado José Luis, es que también hay una zona en los pulmones que puede segregar dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina, o el DMT, más conocido como la molécula de Dios, es un compuesto químico natural que está al interior del ser humano, pero que cuando se activa y se segrega, genera estados alterados de conciencia que nos permiten ingresar a otras realidades, ¿ya? La DMT está en los mamíferos y está en los vegetales. Y es una sustancia que podemos decir psicodélica, pero natural del ser humano, ¿ya? Entonces, claro, en los pulmones también se puede generar dimetiltriptamina. Y claro, en lo que es la respiración holotrópica, que forma parte de las técnicas de meditación que se han usado en cultura antigua, ¿ya? Al meditar y al controlar la respiración, ¿ya? Y después de mucho trabajo se entran a estados alterados de conciencia. ¿Por qué? Porque se empieza a segregar dimetiltriptamina de forma natural, ¿ya? Entonces también es un elemento que hay que tomar en cuenta, que no significa que el contacto no exista, pero sí que a lo mejor al interior de nuestro cerebro hay mecanismos que facilitan el contacto. Claro, pero vos fíjate que y eso también es algo emocionante en relación a los últimos descubrimientos sobre la materia. Claro, pero vos fíjate que no es... Vos fíjate que te voy a poner dos ejemplos. La mayoría de los contactos que uno ha leído y uno lee, se hacen, y esto quiero que se tome bien, que el oyente que lo está escuchando lo tome bien, se hace con gente y no estoy menospreciando a nadie, de un nivel intelectual bajo, ¿no? Porque creo que es la persona que está menos contaminada y que, bueno, que vos sabés que a lo mejor no te va a fabular. Ahora, también puede haber contacto, a lo mejor como ha habido con chamanes. Bueno, ahí ya estamos hablando de otro tipo de cultura y de otro tipo de preparación para el contacto también. Sí, claro. Bueno, el concepto mismo de inteligencia también es un concepto que está sujeto a varias interpretaciones, ¿ya? La bibliografía habla de que andan como 7, 8 tipos de inteligencia, ¿ya?
Pero básicamente lo que se pudo subrayar en ese estudio que yo te decía era que estas personas tenían algo distinto en el cerebro, ¿ya? Otra de las cosas que este estudio lanzó es que no solamente, por ejemplo, el experimentador había tenido una experiencia anómala, sino que el padre del experimentador o la madre de ese experimentador y el abuelo o la abuela, o sea, se dio el concepto del linaje, ¿ya? Algo hay en el linaje de determinadas personas que la hace más susceptible a esto. Claro, ahí hay, ¿ya?, un sentido de transferencia. Claro, algo hay. Otra de las cosas que mostró el estudio de Gary Nolan es que había, por ejemplo, una gran preponderancia de gente cuyos ancestros eran pueblos originarios, ¿ya? Gente, pueblos originarios, por ejemplo, de Estados Unidos, ya de Inglaterra, ¿ya? Ellos también tenían una mayor incidencia en estos encuentros con lo anómalo, ¿ya? Porque están más en contacto con la naturaleza, están más en contacto con estas fuerzas que en determinados momentos se expresan, ¿ya? Y si uno tiene las condiciones, puede hacer el contacto, ¿ya? El contacto a veces es muy positivo y a veces no. También, por eso te digo yo, esto es tan diverso, ¿ya? Hay casos en donde encuentros con hadas han significado la muerte de determinadas personas, ¿ya? Por ejemplo, en el libro en el cual yo dediqué el año pasado, que es Ovnis de Fuego, analizo todos los encuentros con ovnis que generaron algún tipo de emanación, radiación, ya, o fuego, que dañó a la persona o que incluso la pudo haber matado. En Tunatán, Santa Fe, el caso de Ángel Morazzi, por ejemplo, es un caso espectacular, ¿ya? Una persona, ¿no es cierto?, que se encontró, que fue a un campo, fue a un tractor a trabajar ya de madrugada, y se encontró con una nave, ya, que le irradió la espalda, que lo tuvo muy complicado en términos de salud, con quemadura, y que incluso uno de sus ojos perdió la visión muy fuertemente, ¿ya? El caso, por ejemplo, de Arcesio Bermúdez en Colombia, donde un ovni radiactivo lo mató lisa y llanamente. El caso de João Prestes Filo en Brasil, ¿ya?, donde un ovni lo carbonizó, ¿ya?, y lo quemó y lo hirvió, ¿ya? Y así varios casos en el mundo de ovnis que tienen una configuración bien particular, porque estos ovnis no tienen la típica forma de platillo o de esfera, ¿ya? La esfera es la forma ovni más popular, ¿ya?, sino que tienen forma de cono, tienen forma de lágrima, tienen forma de diamante, ¿ya? Rugen y se han visto mucho en distintas partes del mundo, pero en los 80 hubo una mayor concentración de avistamientos de este tipo de ovni. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, mi libro profundiza sobre eso, desarrolla teorías al respecto, las pondera, ya, las cuantifica y se hace un estudio muy interesante de algo muy particular. Ya hablábamos de las cosas particulares dentro del fenómeno ovni, que son los ovnis de fuego, y que han formado parte de la casuística, ¿ya? Claro. Que no, pero también así como han habido ovnis que son dañinos, también han habido ovnis que son positivos y le han brindado cosas positivas a la gente. Si no, Preston Dennett, cuando escribe su libro Sanado por los ovnis, claro, recopila todos estos casos, ¿ya? Bueno, entonces por eso el fenómeno es tan desordenado. Bueno, hubo un caso aquí en la década en principios de esta década, acá muy cercana a la ciudad de Santa Fe, en Arroyo Leyes, donde una testigo, que ya no está entre nosotros, la señora Sara Fernández, ve bajar en una zona que es para ovni, que es Arroyo Leyes, ve bajar un objeto volador. Ese objeto volador hace una huella, y la misma señora dijo ante estos micrófonos que cuando ella fue a ver la huella el otro día, se arrima a la huella y el problema de las piernas que ella tenía, que tenía dolores muy, muy fuertes, la radiación de esa huella le sacó los dolores. Y los médicos hasta el día de hoy no habían encontrado explicación. O sea, así como vos estás diciendo que hay ovnis que atacan, también hay ovnis que pueden ayudar a las personas. Exactamente.
fíjate, José Luis, que es tan extraño el tema. Hay muchos casos ya en los cuales los testigos de esto empiezan al formar o al meterse en esta burbuja de irrealidad para el testigo, pero realidad para la entidad, ¿ya? Empiezan a hablar de cosas que no tienen palabras para describirlas. En muchos casos, por ejemplo, se hablan de colores que no han visto nunca. O sea, colores que no han visto nunca, ¿ya? De paisajes que no han visto nunca, que no lo podrían describir, pero que son preciosos. Fíjate que una abducida que hay en el sur de Chile, que hace poquito salió el caso de Isabel Toro, ¿ya? Habló de que cuando estaba haciendo su vida a la nave, un caso de 1967, en el sur profundo, un sur pobre, marginal, estaba haciendo su vida a la nave y escuchó una melodía preciosa que no la había escuchado nunca más, ¿ya? Ella decía que quedó con hambre de esa melodía, que una vez escuchó un concierto de flauta dulce y que habían algunos elementos de esa melodía, pero que no era lo mismo, era algo que los oídos humanos no eran capaces de poder describir la belleza de eso. Entonces, eso yo lo he escuchado varias veces, el ver colores que no han visto nunca también lo he escuchado, ¿ya? El estar en un lugar que está muy iluminado, pero que de ningún lugar proviene la luz, o no se ve un lugar donde provenga la luz, también se escucha mucho. Entonces, por eso, la mente, el cerebro humano queda corto, no tiene las palabras para describir lo que sucede en esa otra realidad, ¿ya? Y eso también es algo de mucho interés. Fíjate, por ejemplo, me acordé que acá en Chile, el año pasado, un senador de la República, ¿ya? Karim Bianchi, confesó en un programa que él había sido abducido y que tuvo una situación de tiempo ganado, no de tiempo perdido, ¿ya? Vio un ovni, él iba manejando de Puerto Natales a Punta Arenas, eso fue el año pasado, un senador de la República, ¿ya? Y se encuentra con un objeto grande, negro, ¿ya? Que le da sombra, ¿ya? Que le sombrea todo el camino, y de ahí no recuerda más, y por ejemplo tenía que hacer un trayecto de 200 kilómetros, iba en el kilómetro 15, se encuentra con este ovni, pierde la memoria y se encuentra en la carretera, pero ya no en el kilómetro 15, sino que en el kilómetro 180, o sea, le quedaban 20 kilómetros para llegar a su destino, ¿ya? Y ganó algo así como 160, 155 kilómetros, y llegó 2 horas antes, o 1 hora y media antes a su destino, ¿ya? Eso fue lo que le sucedió, y después empezó a ver búhos por todos lados. El búho es una máscara del encuentro, ¿ya? Dijo y se comprometió a hacerse una hipnosis regresiva. Hasta el momento todavía no aparecen esos resultados, pero fue algo que llamó mucho la atención acá en Chile. Entonces, ya la gente ya no tiene miedo de esconder esto. Si a un senador de la República hace 30 años le hubiera ocurrido esto, lo hubiera escondido porque lo hubiera significado a lo mejor el ridículo, ya perder, digamos, su posición política, etcétera. Entonces eso también ha avanzado muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo. No te vayas muy lejos. Hasta no hace mucho, a todos los que nos gusta este tema, acá en la Argentina y acá en Santa Fe en particular, y hago hincapié en esto porque estoy diciendo Santa Fe, con eso te digo todo el nombre, ¿no? Ciudad religiosa sí la hay. Hasta hace unos 15 años éramos los loquitos de los ovnis. Claro. Hoy ya la cosa ha cambiado, ¿no? Hoy como que la gente se anima a hablar, como que la gente se anima a contar, y bueno, también tiene mucho que ver la actualidad, ¿no? La actualidad, las redes sociales, y bueno, y espacios como los que estamos charlando con vos, de una manera, digamos, seria y civilizada. También es cierto que hay muchos medios de comunicación, sobre todo los amarillistas, que tratan de desprestigiar el fenómeno, pero creo que como vos decís, si a un senador le pasaba eso hace 50 años, era el fin de su carrera política. No, sin duda. Fíjate, por ejemplo, que, bueno, en la década de los 70 se habló del Colegio Invisible, ya el Colegio Invisible que lo formaba
Jacques Vallée, J. Allen Hynek y John McDonald. Eran 3 científicos que habían dado el paso adelante, ¿ya? Y tuvieron que aguantar todas las burlas, el descrédito, todo eso. Pero hoy la cantidad de gente de universidades prestigiosas como Avi Loeb, el decano de la Facultad de Astronomía de Harvard, ¿ya? Gary Nolan de la Universidad de Stanford, Kevin Canute de la Universidad de Albany, Stephen Brown de la Universidad de Ohio, ¿ya? Michael Master también de Harvard. O sea, hay una cantidad ahora de gente con doctorado, de gente del alma mater de las universidades con cargos de decano, ¿ya? O de investigador jefe, que está metida en estos temas. Entonces, ya ese tiempo del oscurantismo en donde se ridiculizaba a la gente que honestamente quería investigar estos temas, eso ya pasó, ¿ya? Ya la gente entendió que el misterio bien entendido puede ser un combustible muy potente para el avance de la ciencia. Así es. ¿Ya? Así es, entonces por lo menos vivimos tiempos más positivos en ese aspecto, ¿ya? Bueno, varias el GEPAN francés, ¿ya? O la desclasificación que se está viviendo en Estados Unidos. Acá en Chile tenemos la sección de estudio de fenómenos aéreos anómalos, ya, como un organismo del Estado que con los impuestos de todo investiga esta casuística, ¿ya? Eso, y bueno, en Argentina no sé si habrá, bueno, ahí tú me comentas. Sí, hay, pero bueno, sí, también hay. Hay, pero bueno, es medio relativo lo que hay, porque el que está a cargo no cree en el fenómeno. Entonces yo siempre en estos micrófonos me hago la misma pregunta, y yo sé que, porque les llega la información que yo digo acá, yo digo, porque una persona que no cree en el fenómeno, que tiene todo el derecho a creer o no creer, yo no voy a entrar en eso. Cada uno tiene su creencia, como puede tener creencias religiosas, como puede tener creencias deportivas, no importa. Ahora, si vos no crees en algo, ¿por qué estás al frente de una comisión si vos no crees? ¿Por qué no le da lugar a otro? Eso es lo único que yo digo. Claro. Fíjate que estamos de acuerdo que hay fuerzas que le han dado un aire nuevo al tema de la ufología, lo que comentábamos, las universidades que se están involucrando, ¿ya? Los grandes pensadores que se están involucrando, científicos, investigadores, etcétera. Pero también hay fuerzas negativas, ¿eh? Fíjate, por ejemplo, que yo que estoy en el tema de la pedagogía en ufología, yo trabajo con una fundación mexicana que se llama Transformando el Planeta, y hacemos diplomados de ufología, ¿ya? Continuamente. Claro, nos llegan alumnos en donde, claro, ellos se criaron en las redes sociales, pues, y en las redes sociales hay mucha basura en términos de videos falsos, entonces ellos vienen con esa expectativa y uno tiene que empezar un poquito a aterrizarlo en YouTube. Claro, si uno se queda, si por ejemplo un chico honesto, ¿ya?, quiere aprender estos temas y va a YouTube, claro, hay canales que son muy buenos, pero la gran mayoría son canales amarillistas, sensacionalistas, ya, que utilizan inteligencia artificial o CGI para inventar avistamientos, para inventar encuentros, que falsean cosas. Entonces, si ellos tienen la mala suerte de caer en esos canales, tarde o temprano van a llevar una gran decepción. Claro, pero lo que pasa Otro tema importante. Lo que pasa es que hay medios de comunicación que no buscan esclarecer el fenómeno o investigar o dar a conocer, buscan el sensacionalismo. Y yo siempre digo lo mismo, y yo sé que el oyente va a decir, otra vez lo dice, sí, hace 22 años que lo vengo diciendo. No se puede hacer una investigación en un canal de televisión en 5 minutos. La investigación lleva mucho tiempo. Es más, y hay que cuidar el elemento fundamental. ¿Cuál es el elemento fundamental? El testigo. Si no cuidamos el testigo, no hay fenómeno. Sí, fíjate que eso que tú señalas es así, ¿ya? Y lo otro que es importante es que muchas veces nos llegan personas que creen que en el diplomado nosotros le vamos a contar cuál es la verdad o le vamos a desenmascarar el misterio de los no identificados. Y no es así, no es así. En los diplomados nosotros damos elementos, analizamos casos, desarrollamos teorías, estudiamos las distintas hipótesis que hay sobre
sobre determinados fenómenos, ¿ya? Desarrollamos pensamiento crítico, ¿ya? Aprendemos, le enseñamos a identificar falacias argumentativas o los sesgos cognitivos que puede tener tanto un testigo como un investigador, que también los tienen, ¿ya? Entonces tratamos de dar una formación muchas veces multidisciplinaria, porque el tema de la ufología es un tema complejo y que se tiene que nutrir de muchas otras ciencias auxiliares a la ufología. Así es. ¿Ya? Como la mitología, la aeronáutica, la psicología, ¿ya? Las ciencias tectónicas, etcétera, ¿ya? Se tiene que nutrir. Y lo otro que también hay que hacerle entender a la gente, que la ufología es una ciencia en ciernes, una protociencia. Todavía no tiene la calificación de ciencia oficial, se está formando con error y con acierto, ¿ya? Con error y con acierto. Está en la misma etapa en la cual estuvo la astrología antes de ser astronomía, o donde estaba la alquimia antes de ser química. Claro, ¿ya? pero Está en esa misma etapa. Claro, pero yo comparto con vos, pero vos sabés lo que pasa ahí, que yo estoy de acuerdo que es una ciencia, pero por ejemplo, voy a usar la astronomía, que es, por ejemplo, acá en Santa Fe, la astronomía está en contra del fenómeno ovni. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es una creencia, pero ya ha dejado de ser una creencia particular. Yo comparto que es una ciencia y va a tener que ser reconocida tarde o temprano como una ciencia por todos los datos que tenemos, buenos que tenemos alrededor del mundo, y que para mí no va a faltar mucho tiempo en que lo transformen en ciencia. Lo que pasa es que hay muchos intereses que no convienen. Claro, fíjate que la astronomía ha estado cada vez igual aperturándose a la posibilidad. Siempre han existido los proyectos de búsqueda de vida extraterrestre como el proyecto SETI, ¿ya? Y de hecho, hace este mismo año, el telescopio James Webb, después de un análisis espectrográfico, llegaron a la conclusión de que un exoplaneta que queda a 140 años luz de nuestro planeta, que se llama K218b, tiene una firma espectroscópica de dimetilsulfato, ¿ya? Con una certeza del 99,7%. El dimetilsulfato es un planeta oceánico, ¿ya? El dimetilsulfato solamente se genera producto de procesos biológicos, y en nuestro planeta se genera gracias a las algas y al plancton. Entonces, con un 99,7% de certeza, en ese exoplaneta K218b hay vida, ¿ya? Hay vida. Entonces, eso ya es algo que este año salió a la palestra. Lo que pasa es que para que sea una afirmación científica, exigen un 99,99997%. Un 99,7% no basta. Ustedes tienen buenos telescopios ahí, Sí. ahí en el desierto de Atacama, ¿eh? Sí, y se han descubierto varios exoplanetas. Nosotros no lo tenemos acá, pero bueno, pero ustedes sí, ustedes tienen... Sí, pero aquí siempre vienen muchos astrónomos de alto nivel argentinos que participan, así que por lo menos siempre hay un buen intercambio con todo lo que es los hermanos sudamericanos, porque es la ciencia de todos, y va a permitir el avance de todos, ¿ya? Pero sí se están terminando de construir otros también. Entonces, imagínate, 5.500 exoplanetas, ¿ya? La ecuación de Drake hace 30 años daba un valor de 10. La ecuación de Drake, para los oyentes, es una ecuación que calculaba el número de civilizaciones por galaxia, nuestra galaxia es la Vía Láctea, ¿ya? Calculaba en base a distintos parámetros el número potencial de civilizaciones que pudiera tener, civilizaciones inteligentes que pudiera tener nuestra galaxia. Civilizaciones inteligentes, ya no estamos hablando ni de algas ni de plancton que pudiera haber en un planeta así como K218b, civilización inteligente. Ya hace 30 años la ecuación de Drake daba un número que era 10, no más que eso, ¿ya? 10. Actualmente la ecuación de Drake, con los nuevos descubrimientos, con el gran avance que ha habido en la astronomía, ya está dando ya 100.000 para la galaxia nuestra, ¿ya? Ahora, entiendo yo que es una fórmula estadística, matemática, que hay que
que hay que validarla en terreno y con cosas concretas, ¿ya? Pero los avances que ha habido, por ejemplo, en el descubrimiento de planetas en zonas habitables, ¿ya? De esos 5.500 exoplanetas ya descubiertos hasta el momento, hay cerca de 100 que están en zonas habitables y que son rocosos, ¿ya? Hay un sistema que se llama el sistema TRAPPIST, que tiene 9 planetas, todos rocosos, y 4 en zona de habitabilidad, ¿ya? Y los últimos análisis espectrográficos hablan de que tienen atmósfera, entonces son candidatos serios a mantener vida en su superficie. Entonces la astronomía también, estimado José Luis, ha avanzado muchísimo, ¿ya? La estrella Tavistar, ya la estrella que fue descubierta en el año 2015, es una estrella que tiene un nivel de luminosidad tan raro, tan caótico, que hay muchos que postulan que hay una esfera de Dyson rodeando esa estrella. Una esfera de Dyson es una estructura de una civilización, ¿ya?, intergaláctica, que aprovecha la energía de su sol rodeándola con estructuras que transfieren esa energía y le dan un uso útil para su civilización, ¿ya? Probablemente, entonces, ya esos conceptos se están manejando. Avi Loeb analizó a Oumuamua. Oumuamua fue entre comillas, un objeto, ¿ya?, que tenía una forma plana, pero larga, ¿ya?, de 300 metros, que ingresó a nuestro sistema solar el 2017, aceleró sin causa aparente, ¿ya?, no estuvo sujeto a la atracción gravitacional ni de Júpiter ni del Sol, algo absolutamente inexplicable, generó nueva propulsión y salió de nuestro sistema solar. Avi Loeb, el decano de la Facultad de Astronomía de Harvard, hasta el día de hoy señala de que fue un objeto no humano que fue enviado hacia acá para efectos de reconocimiento, ¿ya? Porque no hay una explicación física y astronómica de la trayectoria y el comportamiento de Oumuamua. Le pusieron Oumuamua porque esto fue descubierto por un telescopio que está en Hawái, y Oumuamua es un término hawaiano para mensajero de las estrellas. Así que, como te digo, la astronomía está pero avanzando, y cada vez hay más personas que piensan que no estamos solos. Pero no es solamente pensar, evidencias como la de Avi Loeb, ya, como la del planeta Clado 18b, etcétera. Bueno, teléfono entonces para la astronomía acá en Santa Fe. Lo dijo acá el amigo, está avanzando en la astronomía. Teléfono para el observatorio astronómico que está acá en Santa Fe. Vos sabés que vos hablabas de hermandad, quiero volver un poquito para atrás. Vos hablabas de hermandad, y me enteraba días pasados, el amigo Jorge Pérez, de Observatorios del Cielo Cuyano de San Juan, me decía que hay mucha colaboración entre los investigadores de San Juan, aquí en Argentina, y los investigadores de Chile, o sea que hay una hermandad ahí trabajando, que bueno, lo hace también para poder investigar y también para la grandeza del fenómeno, ¿no? Sin duda, por eso todas estas disciplinas que son auxiliares al fenómeno OVNI, son importantes seguir apoyándola, seguir investigándola, ¿ya? Esto cuando uno fíjate que una de las cosas más bonitas de estar metido en el tema de la ufología, estimado José Luis, es que uno se ve obligado a aprender de todo un poquito de psicología, un poquito de astronomía, ya, un poquito de arqueología, ya, porque también hay evidencia en el pasado humano de que hubo una posibilidad de contacto, ya, estudiar historia, estudiar folclore, estudiar mitología, ya. Entonces el ufólogo tiene que ser un polímata, o sea, saber de varias cosas, de muchas cosas, ya, a lo mejor no en profundidad en todo, sino que a lo mejor con cierta profundidad, pero no tanta, pero de muchas cosas, y así uno empieza a ver las conexiones, ¿no? ¿Ya? Las conexiones entre los distintos elementos, digamos, que pudieran ayudar a acercarnos a la explicación al fenómeno. Ahora, dicho esto, también hay que entender nuestras limitaciones, ¿ya? Nosotros partimos de la base de que todo es explicable, ¿ya?
Ya estamos hablando de un positivismo, un positivismo extremo, una escuela filosófica que argumenta que todo tiene que tener una explicación, pero puede que hayan fenómenos en el universo que existen, que forman parte de nuestra realidad y que no tienen una explicación. Bueno, pero eso, o que nuestra condición humana no es lo suficiente, por mucho que seamos inteligentes y nos apoyemos en máquinas, inteligencia artificial y todo lo que tú quieras, pero nuestra condición humana no es capaz de poder encontrar una explicación para determinados fenómenos. Bueno, pero eso es lo que piensa la ciencia ortodoxa, pero no todo es ciencia ortodoxa. También puede haber fenómenos inexplicables. Y pueden haber fenómenos que no se atengan al método científico para poder señalar su existencia, ¿ya? El fenómeno de, por ejemplo, los fenómenos paranormales, hay una subciencia dentro de la ufología que es la paraufología, que ve la relación que hay entre el fenómeno ufológico y los fenómenos paranormales, ya que también es otro tema, ¿ya? Pero en la paraufología, cuando hay un fenómeno paraufológico, no es susceptible de ser demostrable dentro de un laboratorio porque no tiene la repetibilidad que el método científico te exige. A veces se da, a veces no se da. Claro. Y eso ya no te va a encajar en el método científico. Eso y muchas cosas más. Claro. Te hago un par de preguntas porque estamos llegando ya al final de esta linda charla. Hemos hablado más de una hora, lo cual quiere decir que la charla ha sido muy interesante y seguramente le va a gustar a nuestros oyentes. ¿Cómo estás viendo el fenómeno a nivel mundial en la actualidad? Yo lo veo bien, ¿ya? Hay que salirse un poquitito de lo que es la ufología estadounidense. Yo encuentro que la ufología latinoamericana está pasando por un muy buen momento, ¿ya? La ufología chilena, la ufología argentina, la ufología brasileña, ¿ya? La ufología europea, la ufología francesa, que siempre la llevaba, también está pasando por un buen momento. Alejarse un poquitito de esa gran caja de resonancia que es la ufología estadounidense, ¿ya? Que no alejarse 100%, sino que siempre estar atento, ¿ya? Siempre estar atento. Pero se están haciendo muchas cosas acá en el cono sur en Sudamérica, que yo encuentro que son bien, en Europa también, ¿ya? Yo lo veo bien, veo que distintos congresos del mundo, el Congreso de Estados Unidos, el Congreso de Japón, ya también, en Australia también hay una mayor apertura. El Congreso de México también están desarrollando comités que se dediquen exclusivamente a estos fenómenos, ¿ya? Hay una mayor con todos los ripios, con todos los problemas, hay una mayor propagación de la idea ufológica, hay más gente interesada en estudiar estos temas. Yo te cuento, mira, nosotros estamos empezando 2 diplomados ahora, uno en Misterio en Ufología y Vida Extraterrestre que parte en septiembre y otro que parte este mes que es el diplomado de Ciencia Oculta y Sucesos Sobrenaturales, que tiene un módulo sobre ufología, ya que lo voy a dictar yo. Y las matrículas han estado muy altas, gente de todos los países, gente de México, de Colombia, de Ecuador, de Puerto Rico, ya de distintos lugares. Y cada vez hay más gente interesada en aprender de estos fenómenos, ya. La literatura, todos los años están saliendo libros, tanto en Chile, en Argentina, en Brasil. Ya Marco Petit hace poco sacó un nuevo libro sobre el caso Varginha, ¿ya? Entonces yo lo veo que está pasando por un muy buen momento. Hay muchos programas muy buenos, ya existen la posibilidad de conversar, de charlar, de platicar con otros investigadores de distintos países, lo cual se transmiten muchas experiencias, se aprende mucho de los otros investigadores. Así que yo lo veo bien. Estamos en un tiempo donde, producto de la tecnología, la inteligencia artificial, se puede falsear el testimonio, se puede falsear la foto y se puede falsear el video. Pero lo que no se puede falsear es la formación interna que uno tiene que tener cuando uno aborda el fenómeno de los no identificados. Si uno se quiere meter en estos tiempos, hay que dedicarle tiempo.
¿ya? Hay que dedicarle tiempo. Esto no es la ufología de TikTok de corto plazo, donde te voy a dar un subidón de dopamina mostrándote el último video. No funciona así. Esto es un proceso de largo aliento que incluso te puede tomar la vida, pero que en el proceso te vas enriqueciendo de conocimiento, de amistades, ya de experiencias, de investigaciones. Es como lo que le pasaba a los alquimistas, que en la medida de que ellos iban buscando la transmutación de los distintos elementos, ya para la búsqueda de la piedra filosofal o la transmutación del plomo en oro, no se daban cuenta de que se estaban cambiando a sí mismos, ¿ya? Pasa un poquito de eso cuando uno abraza la ufología de forma honesta, ¿ya? Y de forma humilde. Entonces, para vos, y te voy a hacer las últimas preguntas, agradeciéndote que nos haya atendido esta noche a La Otra Realidad Radio de Santa Fe, Argentina. Para vos, porque hay dos bibliotecas, hay algunos que dicen no, la investigación tiene que ser de campo, porque es lo mejor, uno va, ve la huella, ve el testigo, ve la mutilación, todo lo que vos digas. Y otros que dicen no, la investigación por computadora también es interesante porque nos permite tener datos que antes no teníamos. Y hay otros, entre los que yo me incluyo, yo quiero aclarar que yo no soy investigador, yo soy un periodista dedicado al fenómeno, o sea, difundo el fenómeno hace más de 2 décadas aquí en la provincia. Hay otros que dicen hay que usar las dos cosas porque las dos cosas son importantes. Para vos, ¿qué es mejor? ¿Ser investigador de campo, investigador de computadora o ambas cosas? Yo, mi opinión personal es que ambas cosas son importantes, ¿ya? Es importante hacer investigación, ¿ya? Hacer investigación de campo en la medida que se pueda, ¿ya? Yo, por ejemplo, vivo en un sector muy aislado, ya, porque en el desierto de Atacama no es un lugar donde haya muchas ciudades y muchos lugares, ¿ya? Pero también es importante hacer investigación, hacer testigos. Yo he tenido la posibilidad de entrevistar a varias personas que han tenido encuentros con lo anómalo, y de esa experiencia tú vas aprendiendo muchas cosas también, ¿ya? Vas aprendiendo cuando te dicen la verdad, cuando te están mintiendo, cuando te están inventando, ¿ya? Pero también cuando la persona es sincera y te genera un elemento que te conecta con otra cosa, y eso es interesante. Pero también creo que hay que hacer investigación bibliográfica, ¿ya? Porque no leer la literatura es claro, es malísimo, porque sería que anduviera inventando la rueda de nuevo, porque claro, entonces tú decías, oye, mira, vi varias luces que iban una detrás de otra, y a lo mejor si tú leís la bibliografía te vas a dar cuenta que son los satélites de Starlink, por ejemplo. Claro. Entonces hay que leer la bibliografía, pero buena bibliografía, porque también hay libros en ufología, hay libros malos, más o menos, y muy buenos, ¿ya? Yo, por ejemplo, no sé, Patrick Harpuk, Joshua Cuchin, Néstor Berlanda en Argentina, Sergio Sánchez acá en Chile, o sea, esa es literatura de calidad ufológica, ¿ya? Y si te digo, entonces hay que leer buenos libros, porque hay buenos libros ufológicos que uno los lee y se los come porque son tan buenos. Hablando de libros, te voy a tirar uno, pero quiero tu sinceridad, ¿eh? Te voy a tirar uno pero quiero tu sinceridad. JJ Benítez. Ya, mira, a veces me dicen que yo soy uno que no quiere quedar mal con nadie, como decía una canción de Los Prisioneros. Yo creo que todas las personas tienen luces y sombras, estimado José Luis. Benítez, Maussan, Sisto Paz, no sé, los grandes mediáticos del tema OVNI tienen luces y sombras. Unos tendrán más luces, otros tendrán más sombras, ¿ya? Puede ser. Pero yo quiero rescatar las cosas que sí pueden contribuir de ello, ¿ya? Creo que ser absolutista en decir, no, esa persona una vez dijo esto y mintió, se equivocó. Pero es un novelista, discúlpame. Ahí no voy a coincidir con vos. Y debe ser la primera vez en la noche. Es un novelista. Claro. JJ Benítez. Sí. O Maussan o Sisto Paz. No, JJ Benítez. Es un novelista, sí, ha hecho Caballo de Troya de novelada. Y bueno, y entonces, ¿qué seriedad tiene? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hay mucho, hasta Manuel Carballal ha hecho novela,
ya Sierra en España ha hecho novela. Lo que pasa es que no descalifica que un ufólogo, JJ Benítez, ha hecho libros de poesía, ¿ya? Entonces eso no lo descalifica. Yo creo personalmente, no estoy tratando de imponer ninguna idea, ¿ya? Pero la gente tiene luces y sombras también. Yo, por ejemplo, creo que Benítez se equivocó al plagiar el libro de Urantía para empezar a hacer los caballos de Troya. Yo creo que eso fue un error, ¿ya? Pero también creo que ha hecho investigaciones que merecen la pena ser leídas, ¿ya? Entonces también ensalzar hasta el infinito o condenar a alguien al infierno de la ufología también creo que no es lo correcto. O sea, yo creo, como en todo en ufología, hay que separar la paja del trigo, ¿ya? Hay casos donde están mezcladas verdades con mentiras, ¿ya? Y hay ufólogos que también en su vida ufológica tienen mezclado aciertos con errores garrafales, ¿ya? Entonces por eso esto es dificultoso porque desgranar la paja del trigo requiere tiempo, requiere análisis, requiere investigación, ¿ya? Bien, pero creo que también es lo justo, también. Bien, tengo 3, voy por el segundo, Luis Elizondo. Luis Elizondo, está difícil, creo que es una historia que no ha terminado, ¿ya? Creo que es una historia que está en el medio de todo, ¿ya? Ha cometido unos errores garrafales presentando fotos que al final han resultado que eran reflejos de vidrio, ¿ya? O campos de trigo con sistemas de irrigación, ¿ya? Pero también ha empujado a que se estén desclasificando cosas. Yo leí el libro de Elizondo, el libro inminente de Elizondo, y lo encontré un buen libro. Ahí coincidimos. Yo siempre digo que un espía, por más que se arrepienta o se retire, nunca deja de ser un espía. Y para mí va a seguir siendo un espía. Y también uno, cuando dice, oye, pero ¿cómo? Si él trabajó en inteligencia y le entregan una foto un momento antes de que él empiece a hacer una declaración en el Congreso de Estados Unidos, si él trabajó en inteligencia y le entregan una foto, mínimo como agente de inteligencia, te tomáis el tiempo para verificarla, claro. ¿ya? Y si no está verificada, no la mostráis ahí. Lo único que vaya a hacer al mostrarla ahí es embarrar la cancha. Y claro, y creo que si él trabajó en eso, debe tener contacto para saberlo enseguida, ¿no? Claro, entonces esas son cosas, pero por eso te digo yo, en estos temas no todo es blanco ni todo es negro, siempre hay matices, y eso es evidente. Si uno no tiene la paciencia, ese tipo de cosas a uno lo exasperan. Claro. Pero por eso pienso yo que para estos temas uno tiene que tener paciencia e ir ponderando las cosas poco a poco. No todo es blanco ni todo es negro, ¿ya? Hay matices. Claro. Y hay momentos en que un ufólogo puede dar una tremenda contribución y todos los vamos a alabar y todo, y puede que el otro año cometa un error garrafal y no por eso tampoco lo vamos a condenar y a crucificar. Hay que dejar que el tiempo, ¿no es cierto?, vaya sopesando las cosas. Bueno. Y como yo te digo, esta la ufología es una ciencia en cierne, claro, con avances, ya, con cosas muy estimulantes, pero también con errores garrafales, con decepciones, ya. Hay que tener el cuero muy duro para seguir en estos temas. Claro. El último, el tercero, David Grush. Sí. David Grush también creo que es lo mismo que Elizondo, o sea, haber jurado en el Congreso de que existían naves, escombros y material biológico no humano, haber jurado en el Congreso a título de ser acusado de perjurio, hay que tener los cojones muy grandes para poder hacerlo. No, pero y en eso le doy un punto. No, pero lo apretaron, Lo apretaron porque claro, cuando llegó el momento en la audiencia pública, dijo, voy a hablar todo en la audiencia privada. Entonces, ¿para qué hace la audiencia pública? Claro. Ahora, en mi libro, te voy a hacer un spoiler de mi libro, yo analizo esta situación. Fíjate que los rusos y los chinos, cuando ven todo esto de la desclasificación, de los informantes y de todo este show gringo, ¿ya? Ellos se matan de la risa, ¿no? ¿Cachai? Ellos consideran que todo este show está orquestado, y puede que tengan razón, para asustarlo, ya, para disuadirlo. Fíjate que yo leí un libro que se llama
Desde las cenizas, que es un libro que habla sobre la formación de la CIA en Estados Unidos. La CIA se formó después de terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Había una oficina que se llamaba la OSI antes, ¿ya? Y los gringos se dieron cuenta en la Segunda Guerra Mundial que el servicio de inteligencia francés y el servicio de inteligencia soviético eran mucho mejor que el de ellos, mucho mejor, ¿ya? Mucho mejor. Estaban años luz de los servicios de inteligencia. Entonces la CIA, cuando se formó, lo que quería era disminuir esa brecha y superar a esos servicios de inteligencia. E iban a usar todo lo que estuviera al alcance del gobierno de Estados Unidos para lograrlo. Y entre eso que iban a usar todos los medios de comunicación, la más media estadounidense, ya la caja de resonancia gringa, que no podemos desconocer que es tremenda, ya iban a usar todo lo que estuviera a su disposición, ya para disuadir a su enemigo, para asustarlo y para demostrar su supremacía, ¿ya? Entonces, por eso, para los chinos y para los rusos, cuando ven todo este tema de desclasificación, se ríen. ¿Por qué? Porque consideran que forman parte de todo un tinglado para tratar de asustarlo a ellos, pero ellos no se asustan. Claro, la última, ahora sí, la última. Vos estás en Atacama. ¿Hay alguna zona que podamos, claro que es desierto, aclaramos que pero hay alguna zona caliente que vos digas, acá el fenómeno se expresa con mayor asiduidad? Todo lo que es la zona precordillerana. Recordemos también que en el año 2000, me parece que en Argentina también, en el año 2000 aquí hubo una epidemia de avistamientos del chupacabra. El chupacabra hizo y deshizo en esta zona, ¿ya? La oleada. Claro, entonces la oleada del chupacabra fue el año 2000. Uh-huh. Hay un lugar en la primera región, un poquito más al norte donde yo vivo, que se llama Pampa Hacha, que es un lugar donde hay mucha fenomenología anómala. Hay muchos que piensan que hay un portal ahí, ¿ya? Hay familias que han visto seres prehistóricos pululando por esa zona, ya, que han visto naves, hay avistamientos, ya. El caso del Cabo Valdés también fue ya para el lado de Putre, eso al interior de la primera región, en la zona de Putre, de Huara, ya en el altiplano chileno. Ahí sí que hay una casuística. Está el caso de Lucio Quevedo, ya también otro abducido, ya. El caso del Cabo Valdés, que hace poco volvió a lanzar un nuevo libro. Cabo Valdés, que el tema del Cabo Valdés también. Porque vos me estás abriendo ventana y me seguís abriendo ventana. ¿Cuál Cabo Valdés? ¿El primero o el de ahora? Es verdad, hay varios Cabo Valdés, Hay varios Cabo Valdés, ¿Y vos? Hay un Cabo Valdés que al principio decía que era cierto. Es que vos me abrís la ventana. Hay muchos Cabo Valdés, Claro. Fíjate que independientemente de lo que ha dicho Cabo Valdés, que en algún momento dijo que no había pasado nada, que después que sí, que después que entró a la nave, que después que no entró, que después que la luz lo absorbió, pero independientemente de todo lo que ha dicho el Cabo Valdés, después dijo que era el diablo, porque claro, el Cabo Valdés está profesando una religión que es muy estricta en algunos preceptos, entonces después le dio una connotación diabólica al encuentro. Pero independientemente de lo que ha hablado el Cabo Valdés, que ha sido muy voluble al respecto, los otros miembros de la patrulla siempre han mantenido la misma tesis, que el Cabo Valdés entró a una luz, ¿ya? Y salió de esa luz, ¿ya? Con una barba de una semana, con un teléfono adelantado. Entonces, claro, el Cabo Valdés es el principal protagonista del encuentro, pero también están los hombres que fueron parte de esa patrulla, los 3 o 4 hombres que fueron testigos de lo que pasó, ¿ya? Hay casos donde que agarran fuerza porque hay testigos que han mantenido su versión. En el caso de Travis Walton en Estados Unidos, ¿no es cierto? Claro, habían como 7 o 8 testigos, ¿ya? En donde la gran mayoría ha mantenido la versión de lo que pasó. Sí, pero Travis Walton también ya lo cambió como 10 veces, le agrega cosas, le saca cosas. Yo te digo la verdad, yo le creo al primer Cabo Valdés. A ese claro. Sí le creo. Si me lo traes para hoy ya, ahí dudo porque
No, y es válido, pues se ha cambiado tantas veces la versión, entonces al final uno no cree nada, no cree nada. Claro. Bueno, te agradecemos estos minutos que nos ha dado a la otra realidad de Santa Fe. Y bueno, ¿la pasaste bien? La pasé súper bien, hice nuevos amigos, que es lo que más me gustó, ¿ya? Así que no, feliz y bueno, dispuesto para cualquier otra oportunidad en donde podamos charlar sobre estos temas que no terminan nunca. Escúchame, te dejo el último minuto para que a la audiencia que está acá en Santa Fe, que está en el interior de la provincia o que está en otro lugar del país o del mundo, porque la radio por internet llega a distintos lugares del mundo, te dejo al último minuto para que vos le digas el último mensaje que vos le quieras decir a los oyentes que nos están escuchando. No, bueno, primero agradecer la oportunidad de poder charlar sobre estos temas que nos convocan, que nos gustan, ¿ya? Los insto ya a que vean la posibilidad de adquirir el libro Ovnis de Fuego, está en Amazon, está en versión digital muy barata, ya, muy barata. El libro lo traté de hacer de forma muy rigurosa, ya con harta investigación, muy ameno para leer, ya la gente que lo ha comprado le ha gustado mucho, ya, humildemente traté de hacer algo bueno, porque para hacer algo malo, ¿con qué objetivo? Claro. ¿Ya? Se tocan muchos de los temas que tocamos acá, aparte del tema de los ovnis de fuego, se ve el caso Cachilandro, ya lo desmenuzamos sí, en detalle, el caso en Europa, en España, en Senegal, ya en la antigua Unión Soviética, donde hubieron encuentros con ovnis de fuego que generaron daño a los testigos pasaron de testigos a víctimas, y se hace el análisis de toda la casuística y se criba la casuística en una escala de apreciación donde pondera en función de distintas hipótesis y se cuantifican esas ponderaciones y se llega a una conclusión que es bien impactante sobre esta casuística en particular. Así que, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Disculpa, José Luis, haber promocionado un poquito mi libro. No, sí está para eso. Siempre. El programa está para siempre. Eso. Justamente nosotros hace más de 20 años que hacemos justamente eso, y lo dije en la apertura del programa. A nosotros nos gusta promocionar el trabajo de todos los investigadores, porque sabemos del esfuerzo que hacen todos los investigadores en Argentina, porque es un país grande con vaivenes económicos, como seguramente lo debe tener tu país también. Entonces, siendo un país muy grande, valoramos mucho el trabajo de todos los investigadores, no solamente del país, sino de América y de otros lugares también donde hemos hablado. Por eso nos gusta y le damos el lugar para que promocionen todas las actividades, y en este caso libros que vos haces. Así que te agradecemos que hayas estado esta noche con nosotros, y seguramente no va a ser es la primera, pero no va a ser la última vez que vamos a estar en contacto. Sí, no, muchas gracias, José Luis, y bueno, tú tienes mi contacto a todos aquellos que quieran inscribirse en el diplomado de Misterio en Ufología y Vida Extraterrestre. ¿Cómo tiene que hacer? Y en el diplomado de Ciencia Oculta y Sucesos Sobrenaturales les pasa mi contacto nomás. Ya, son diplomados de 96 horas cronológicas, ya cada uno toma 8 meses porque se tocan los temas en profundidad, hay aprendizaje esperado, hay objetivos, hay estructura de módulos, así que hay un trabajo bien profesional que hacemos varios profesores de distintos países, profesor argentino también, Fernando Beliera, muy amigo mío, profesor que también trabaja con nosotros. Ah, bien. Bueno, ¿alguna red social donde la gente pueda ver tus trabajos? Mira, tengo Instagram, Mario Díaz 1971, ya ese es mi Instagram. Ajá. Tengo mi canal Viaje a lo Desconocido, VALD, ya, que canal de YouTube donde tocamos varios temas. Ya. El canal está un poquito dormido, pero tenemos ahí más de 55 programas. Bien. Viaje a lo Desconocido, VALD, 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 así se encuentra, ya. Y eso, ya está estoy en Spotify, estoy en iVoox, en los podcasts. Nosotros también estamos en YouTube y en iVoox, así que te vamos a hacer llegar el programa para que vos lo puedas distribuir también en tus redes sociales o lo puedas poner en tu canal. No, súper bien. Bueno, muchas gracias, gracias por estar esta noche. Muchas gracias. Y te pido que quedes un minuto más por línea privada, ¿sí? Sí, no hay problema. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo a ti y a todos tus oyentes.
José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio, espacio publicitario. Segundo Congreso de OVNIs y Misterios del Cosmos, en Godeken, provincia de Santa Fe. Una imperdible jornada donde se abarcarán diversos terrenos ufológicos, como el caso Roswell y la Cueva de los Tallos en Ecuador. También exploraremos cómo actúa el cerebro de los experimentadores en el momento del contacto con estas naves. Todos estos temas serán apuntados desde un ámbito 100% científico y se estará informando sobre la agenda ufológica de hoy en día a través de Andrea Pérez Simondini y su madre, Silvia Pérez Simondini, la mayor referente en el ambiente. Como exclusividad, se estará emitiendo un documental hecho por los documentalistas canadienses presentes en el evento. Y como broche final, estará hablando de los alienígenas ancestrales el investigador periodista español Juan Jesús Vallejo, quien nos visita desde Colombia. El congreso se realizará los días sábado 21 de junio y finalizará el domingo 22 de junio por la mañana. Entradas anticipadas a la venta. Para más información, consulta con Cristian Gentiletti, 3465 66 90 60. Eric Sierra, 3465 65 64 42 o por redes sociales. Instagram, OVNIS Godeken. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario OVNIBAR, Quilmes OVNI Buenos Aires, OVNIS en Corrientes, OVNIS en Resistencia, Chaco, OVNIS en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIS en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores.
tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenomena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Volvimos. La otra realidad radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bueno, muy bien, ahí escuchamos entonces esta interesante nota con Mario Díaz, a quien agradecemos nuevamente haber atendido a la otra realidad radio, y seguramente nos vamos a volver a comunicar en próximos programas. Bueno, ya estamos en el final del programa de hoy. Bien, usted, le dije que iba a ser un programa para no perdérselo, y así fue. Le damos las gracias a Martín Enrique de la consola de Radio Libre 88.3, a Dari Hamilton en la otra realidad radio, y a Carmen González en la producción, que nos estuvo asistiendo también aquí en Radio Libre. Yo los espero el próximo viernes, después de las 22, para seguir descubriendo esto que tanto nos gusta y nos apasiona, que es la otra realidad, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Chao, hasta el viernes que viene. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La otra realidad radio. La otra realidad radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina.